sientes que tu corazón quiere desmayar, crees que ya no hay cómo superar eso que te impide y no te deja triunfar, que tus sueños no te dejan alcanzar. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes confiar, no lo dudes más. Da pasos firmes y empieza a luchar. Si puedes creer, ninguna dificultad te detendrá. No lo dudes más. Si una puerta se cierra, otra se abrirá. Y recuerda, puedes más. La fe y la esperanza. El 19 nos da una tremenda enseñanza de algo que está pasando y que pasa en medio de la iglesia. ¿Quiénes estuvieron el día de miércoles? ¿Pueden levantar la mano? Tremendo, ¿no? Un buen tiempo. Los que no estuvieron ya les deben haber contado, y qué bueno que estén aquí, ¿sí? Pero para quienes estuvieron aquí el día de miércoles, vieron que inclusive ya las sillitas, como casi 40 o 50 sillitas más que se trajo, estaban llenas y aparte había gente parada al final. Impresionante. Algo muy, muy chévere. Pero yo hago la misma pregunta que hizo Jesucristo en esta parte del versículo, y quiero que lo leamos con ustedes. Lucas 17, desde el versículo 11 al 19, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, dice la palabra, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Mira la aclaración que hace. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta porción bíblica es sumamente impactante, porque no es un evangelista invitado, es el Señor Jesucristo el que está pasando por esa franja de tierra. Dice que era cerca de Samaria. Y cuando él iba pasando, dice que estos leprosos, yo no sé cuántos estuvieron y cuando dábamos una enseñanza sobre un leproso y contábamos un poco cómo era el ambiente en ese tiempo con respecto al leproso. Igualmente hoy no es que la lepra ya no es una enfermedad tan extendida como en ese tiempo, pero igualmente hoy un leproso es hecho a un lado, es puesto en cuarentena, es alejado. Entonces tú te imaginas, estos 10 leprosos debieron haber estado por ahí y escucharon que había alguien que estaba haciendo sanidades, prodigios, alguien que tenía el poder de Dios sobre él. Y entonces ellos escuchan y dicen: wow, qué increíble, este hombre si nos llega a sanar, wow, qué cosas no haríamos. Si yo realmente fuera limpiado de esta enfermedad, cuánta libertad no tendría para movilizarme, volvería a casa y haría un sinnúmero de cosas. Y entonces lo van a buscar, y obviamente lo hacen desde lejos porque esta gente no podía acercarse. A esta gente le ponían una campanita, así como se les pone a los gatos para saber por dónde andan. A esta gente les ponían para que la gente, cuando escuchaba la campanita, entonces sabía que venía un inmundo. Así era como se los llamaban los leprosos. Inmundo.
Entonces sonaba la campana y toda la gente se regresaba y comenzaba a señalarle: inmundo, inmundo. Y toda la gente se hacía a un lado, porque aparte de que la lepra es una enfermedad que tiene una gran incidencia social, también es contagiosa. Y entonces estos lo hacen desde lejos. Y entonces dice: vinieron buscando a Jesús, vinieron a verle a Jesús. Y entonces de lejos le dicen: Maestro, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y mira que él no dice: bueno, que les voy a poner las manos, o no hace nada, porque generalmente vemos que Jesús no sana de la misma manera. Al menos los evangelios no nos cuentan eso. Claro que Juan aclara también y dice que si hubiera escrito todas las cosas que Jesucristo hizo y dijo, no alcanzaran todos los libros del mundo para poderlo escribir. Entonces debe haber muchas cosas más, pero lo que está escrito en su palabra no nos muestra que hay milagros iguales. En esta ocasión lo que él les dice es: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué les dice esto? En aquel tiempo, si alguien era sanado de la lepra o de alguna enfermedad de este tipo, tenía que ir y presentarse a los sacerdotes para que los sacerdotes certificaran de que esta persona había sido sanada. Entonces el proceso era medio parecido a esto. Venía la persona, se presentaba, entonces el sacerdote hacía una primera inspección y luego lo ponían en un cuarto en cuarentena durante aproximadamente 7 días, ¿ya? En el cual estaba en una revisión permanente. Luego de esto, entonces se le decía: ¿estás curado o no? Pero los casos eran casi excepcionales. Imagínate, no había cura, ¿ya? Entonces, en este caso Jesús hace algo que prueba su fe. Y los que estuvimos aquí el día miércoles aprendimos sobre lo que es la fe, ¿sí? Y entonces lo que Jesús hace es probar la fe de ellos. Y les dice: ¿saben qué? Vayan y preséntense al sacerdote. No estaban sanos, no habían sido curados, estaban enfermos, estaban leprosos, y tuvieron que tomar la decisión de: ¿le hago caso? Se dieron la vuelta y comenzaron a caminar. Y dice la palabra que mientras iban en este trayecto, fueron sanados. O sea, fueron sanados por la fe, lo que aprendíamos el día miércoles, y yo sé que mucha gente fue sanada. ¿Sí? Se contaba de que hubieron aquí 3 sordos que comenzaron a escuchar. Hay gente que al día siguiente de lo que estuvimos aquí, se me acercaron en la calle y me dijeron: ¿sabe qué? Yo fui con un tremendo dolor y ya no lo tengo. ¡Qué hermoso! Dame la gloria a Dios. De así, un sinnúmero de cosas, y yo sé que ustedes también fueron o recibieron un milagro o escucharon de él. Y es increíble, maravilloso. Pero dice que tan solamente uno de ellos, mientras se dio cuenta que estaba sano, dijo: espera, yo tengo que regresarme y tengo que adorar, tengo que agradecer. Y dice que se volvió, se postró y agradeció. Y dice que este no era un judío. Y la salvación empieza por el pueblo judío, dice la palabra. Jesucristo vino principalmente a los de la casa, pero cuando su casa no le recibió, fue extendido. Y este hombre es alguien totalmente inmundo, no le correspondía nada de lo que Jesús estaba haciendo. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando vino esta mujer y le clamaba también al Señor que sanase a su hija. Dice: yo no puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Sí? Siempre hemos hablado de esto y lo ponemos como realmente cuántos hubiéramos aguantado eso. Que te digan: no, yo no vine para bendecir tu vida, porque tú eres un perro, yo vine a bendecir la vida de mis hijos. ¿Cuántos hubiéramos soportado eso? Pero esta mujer igualmente por fe le dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. ¡Wow! Eso es fe, y esa es la fe que le impacta al Señor y dice: ve, tu hija es sana.
Y entonces, cuando viene este, dice, ¿y acaso no eran 10? ¿Y acaso no hice el milagro en medio de la multitud y había tanta gente y hoy solamente vienes tú? Levántate. Ha sido, mira que no le dice que ha sido sanado, le dice levántate, vete, tu fe te ha salvado. No le dice tu fe te ha sanado, le dice tu fe te ha salvado. Porque hay algo que viene muy junto. Y el Señor, cuando Percy contaba aquí esta porción bíblica de aquel que es levantado de su lecho, le dice, levántate y no peques más. Tus pecados te son perdonados. Y entonces toda la gente se queda, pero solamente Dios puede perdonar. Entonces le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Has sido sanado o has sido salvado? Entonces, como que da a entender que es un sinónimo. La salvación viene juntamente con la sanidad. ¿Sí? Entonces, qué lindo entender esto, pero aquí viene una situación. La palabra de Dios no dice qué pasó con los otros 9. No dice que volvieron a enfermar, pero tampoco dice que siguieron sanos. Entonces simplemente lo deja así. Y es por eso que cuando el día miércoles yo miraba todas estas situaciones y decía, wow, qué maravilloso, porque es impresionante cuando se ve el mover de Dios en medio de su iglesia. Es increíble, es maravilloso cuando sientes la presencia, cuando caes bajo el poder de Dios, cuando venías con un dolor y luego pruebas y ya no hay el dolor y todo eso. Es impresionante. Pero su misma palabra nos muestra de que nadie se vuelve a Dios por un milagro recibido. Tú te vuelves a Dios cuando la convicción del pecado confronta tu vida. Porque ¿cuántos no han recibido el Evangelio de la gracia? ¿Y cuántos no han recibido el favor de Dios? Pero una vez que lo obtuvieron, ¿dónde están? ¿No eran acaso 10? Es impresionante las palabras del Señor. Entonces yo cuando veo esto, lo que miro es que hay mucha gente emocionada, buscando que Dios haga su voluntad. Y no me refiero a la voluntad de Dios, sino a la voluntad de uno. Mi voluntad es ser sano, mi voluntad es que mi casa se restaure, mi voluntad es que mi negocio sea próspero, mi voluntad es eso. Pero Jesucristo claramente nos enseña y nos dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hay quienes dicen que Pablo predicaba un evangelio, que Pablo fue el que realmente predicó el evangelio de la gracia, que Jesús no. Y dan una explicación muy a tirabuzón. Dicen, a ver, Jesús cuando enseñaba fue antes o después de la cruz. Obviamente antes de la cruz. Entonces él enseñaba la ley, porque después de la cruz viene la gracia. Puede tener lógica humana, pero entonces está mal dividida la Biblia. Los evangelios deberían quedar en el Nuevo Testamento. ¿Y realmente ustedes creen que Jesús hubiera perdido 3 años de su vida enseñando la ley cuando iba a ser abolida la cruz? Aún cuando el mismo Jesucristo dijo, yo no he venido a abolir la ley sino a cumplirla. Entonces ahí sale nuevamente, si te das cuenta, él vino a cumplir la ley. En cambio Pablo dice, yo estoy fuera de la ley, la ley no hace nada en mí. ¿Acaso nos hemos saltado cuando en la carta a Corintios, en capítulo 9, versículo 21, entre paréntesis para quienes tienen una Reina Valera, no sé si me ayudas poniéndole 1 Corintios 9, 21. Pablo está explicando la forma de llevar el evangelio, y hemos estado hablando de evangelismo en este tiempo. ¿Sí? Y él está explicando de que él se hace o se muestra. No dice,
es que yo para predicar a los pecadores me hago pecador. No, dice yo entiendo el corazón. Yo entiendo la debilidad, no dice yo me hago. Pero aquí hay una parte, la que está entre paréntesis, dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y entonces dicen, ya no está bajo la ley de Dios. La ley de Dios estaba escrita en tablas y la ley de Cristo ya es la gracia. A mí me parece que la gente se olvida de lo que nosotros mirábamos hace 2 o 3 semanas cuando hablábamos de la prédica o de la enseñanza que Jesucristo daba con respecto a extender la ley. Cuando Él enseñaba sobre las bienaventuranzas, luego Él comenzó a enseñar, ¿sí?, la extensión de la ley. ¿Acaso habéis oído que dice, no matarás? ¿Recuerdan que lo veíamos hace 3 semanas? ¿Acaso has escuchado que dice no matarás? Pero yo digo, dice el Señor Jesucristo, que el que odia a su hermano ya ha matado. ¿Acaso habéis oído que dice no adulterarás? Pero si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya adulteraste. Entonces Jesucristo, y mira lo que dice Pablo, yo como si estuviera sin ley de Dios, pero bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo, ¿qué dice? Es la gracia, pero exige una mayor santidad. Y esto quiero tener cuidado de decirlo, porque no es que estoy hablando que es gracia más ley. No, de ninguna manera. No existe eso, gracia más ley. Es o gracia o ley. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que nosotros cumplimos con la ley de Dios porque queremos agradar a Dios, no porque vayamos a ser salvos por aquello. El Antiguo Testamento tuvo que escribirse en papiros. Pero en el Nuevo Testamento, aparte de estar escrito en papel, está escrito en nuestros corazones. Jeremías 31:33 lo dice cuando es una promesa, pero Hebreos 10:16 lo dice cuando ya está escrito. Y yo quiero remitirme al Nuevo Testamento en Hebreos 10:16 cuando dice, este es el pacto que haré con ellos. O sea, este es el pacto que Él hace con nosotros. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros sabemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. No es no sé, no sabía. Y entonces es ahí cuando muchos nos escudamos. No, tranquilos. Es que la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y con eso está suficiente. Pero la palabra no nos muestra eso. Aunque Juan 5:24 reafirma todo lo que hemos aprendido durante las 2 semanas anteriores sobre las 7 doctrinas de la cruz que Milton y Henry nos estaban enseñando. Y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Wow! ¡Cuán hermosos son escuchar esas palabras! Pero realmente, lo que también Jesús nos dice en Mateo 5:20, dice, porque les digo a ustedes, ¿a quiénes? A nosotros, que no van a entrar en el reino de los cielos a menos de que su justicia supere a los fariseos y a la de los maestros de la ley. Si alguien alguna vez ha escudriñado un poco en cuanto a cómo era la vida de los fariseos y los maestros de la ley, pues ellos mostraban una forma de vida realmente impresionante, santa, pero sus corazones, como dice la palabra de Dios, estaba alejado de Dios. Tanto al punto que el mismo Señor Jesucristo les dijo sepulcros blanqueados. Entonces, ¿a qué se refiere cuando Jesús dice, ustedes no heredarán el reino de los cielos a menos de que ustedes superen aquello? ¿Cómo podemos superar aquello? No solamente por lo que actuemos y la gente pueda mirar de nosotros, sino el cómo.
Yo a mi hijo pequeño, él está luchando todavía. Obviamente en su escuela él aprende muchas cosas y no todas son buenas. Y obviamente él en su casa nunca ha escuchado una palabra de maldición o lo que comúnmente llamamos malas palabras. Pero en la escuela sí. Y todos los compañeros lo hacen. Entonces él sabe que está mal. ¿Ya? Pero también como que se muestra propenso. ¿Sí? Yo creo que todos aquí me entienden, ¿no es cierto? No voy a decir, ¡ay, el hijo de la anciana! ¿No? ¿Sí? Todos aquí estamos propensos, ¿ya? Y entonces él está en esa lucha y a ratos como que la quiere decir, no tanto porque haya maldad en su corazón, sino como que quiere entrar en ese, yo también soy parte de él, ¿sí? Entonces yo lo que le he dicho, hijo mío, no es lo que tú digas, es como tu corazón lo expresa. Porque nosotros tal vez podemos decir, es que yo no digo malas palabras, pero tal vez las palabras que expresas, ¿cómo salen de tu corazón? Recuerda que no es ya lo que se ve, sino lo que tu corazón está haciendo. Porque yo puedo decir, oh, yo quiero darle a los huérfanos, yo quiero darle a los desamparados y salgo y hago una campaña y todo eso. ¿Está mal? No está mal, está muy bien. Pero ¿cuál es el corazón con el cual lo haces? Quiero que me tomen las fotos. Quiero que la gente vea que soy generoso. ¿O realmente lo hago porque esa gente me importa, me interesa y tengo una carga por ellos? Cuando meto mi mano en el bolsillo para dar una limosna, estoy buscando la moneda más pequeña. O si es billete, no, los billetes son acá, las monedas acá. ¿Cuál es el corazón cuando realmente hacemos las cosas? Porque hay algo que yo puedo leer entre líneas en todo lo que el Señor nos está hablando ahí. Y lo que yo veo es que el Señor tiene un propósito en salvar nuestras vidas. Y obviamente todos lo sabemos. ¿Cuál es ese propósito? La vida eterna. Que te conozcan a ti y al que te levantó de entre los muertos. Esa es la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pero si ese es el propósito, entonces, ¿por qué no fuiste salvo y te mueres? Y vas y disfrutas del propósito. Porque no es lo único. Hay aún más. Y si Dios te ha dado la salvación y tú has recibido la salvación en tu vida, es porque Dios tiene algo más que tú debes hacer aquí. Y entonces viene la gran comisión. Qué hermoso, la gran comisión, lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Pero yo te quiero decir, aún hay algo más que engloba la misma gran comisión. ¿Será eso posible? Más bien lo expongo de esta manera para que sea entendido. Porque la gran comisión nos decimos ir y hacer discípulos a las naciones, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Somos muy literales y entendemos solamente eso, pero la palabra de Dios no nos dice que es solamente eso. Porque la palabra de Dios dice que nosotros hemos recibido salvación para buenas obras. ¿No me creen? Que si no hubiera dicho amén, amén. Efesios 2, 8, 9 y 10 nos matiza esto bien claro. El versículo 8 en Efesios 2 comienza diciendo, porque por gracia sois salvos. Y quería leerlo para que estemos bien claros en esto. No hay otra forma de ser salvos, solamente por gracia, no por obras. Bien claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¡Wow! Nuevamente la fe. Y estos 10 hombres tuvieron fe. Porque hay que tener fe para creerle a Dios y decir, wow, soy sano y me voy a presentar delante del sacerdote, aun cuando me veo enfermo. Eso requiere fe y eso requiere una enorme fe. Pero, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe,
porque somos hechura suya. Y ahí viene la parte que no nos agrada tanto escuchar. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí te das cuenta? Comienza hablando de la salvación y nos dice: la salvación es por gracia, no es por obras, pero hemos sido salvos para buenas obras. No por las buenas obras, sino para las buenas obras. Y el cambio de esa palabra es radical. Entonces, ¿a dónde quiere llegar con todo esto? El Señor en Mateo 5 nos habla de ser sal y de ser luz. ¿Cuántos sabemos que somos la sal de la tierra? ¿Cuántos saben que somos la luz de la tierra? Ok, les voy a dar un poco de información de lo que es la sal y de lo que es la luz. Porque nosotros podemos saber que somos la sal, podemos saber que somos la luz, pero no podemos tal vez entender por qué somos la sal y la luz y para qué somos la sal y la luz. Vosotros sois la sal de la tierra, dice Mateo 5:13. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, en otras palabras dice: ¿de qué sirve ser cristiano si no se te nota? En traducción contemporánea, ¿ya? ¿De qué sirve la sal si pierde su sabor? ¿De qué sirve ser cristiano si no se te nota? Y esta es una prédica que hasta ahora muchos hermanos se acuerdan de hace como un año, ¿sí? Cristianos de la secreta, ¿sí? Agentes secretos. Estamos metidos en este mundo y estamos como agentes secretos. Nadie sabe que somos cristianos. En tu trabajo, nadie sabe que eres cristiano. Ni siquiera en tu casa. Saben que asistes a una iglesia cristiana, pero no que eres cristiano. Porque el comportamiento es el que muestra qué clase de persona eres. El 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están, donde dice, en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Wow! Aquí voy teniendo la respuesta de lo que comenzamos leyendo, porque Jesús dice: ¿acaso no eran 10? Y solamente uno, un extranjero, alguien que no merecía nada y que recibe la gracia de Dios, ese es el que viene y glorifica a Dios. Y aquí dice: ¿cómo se glorifica a Dios? A través de las buenas obras. Ya es algo, pero las buenas obras lo glorifican a Dios. Y dicen: ¿dónde? En casa. Entonces, perdón, me voy a mi casa y tengo que hacer buenas obras. Sí, en casa tienes que hacerlo. Ahora, te pongo otra cosa. ¿Esta también no es tu casa? Amén. Poquitos. Nosotros creo que están esperando escritura compartida, ¿verdad? Sí, ¿saben qué, hermano? Les doy una buena noticia. Las escrituras de este terreno no están a nombre mío, o a nombre de Henry, o a nombre de Milton. Las escrituras de esto están a nombre de Iglesia Cristiana Verbo. ¿Cuántos son Iglesia Cristiana? Amén. Entonces sí les pertenece. ¿Ya? Que sí están en las escrituras. Entonces, ¿esta es su casa? Sí. Entonces nuestras obras tienen que mostrarse, hermanos queridos. Tienen que mostrarse en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro trabajo y donde quiera que nosotros estemos. Dice: en cuanto nos sea posible, estar en paz con todos.
siendo buenos, siendo diligentes, haciendo cuanto se espera de ti y mucho más. Porque si haces lo que se espera de ti, ¿qué has hecho de extraordinario? Nada, simplemente has hecho lo que se espera de ti. Pero lo extraordinario está hacer aún más de lo que se espera de ti. ¿Y por qué estamos aprendiendo esto? Estamos aprendiendo esto, hermanos queridos, porque no quiero que seamos como el leproso, que cuando escuchamos que los milagros suceden, entonces voy y presente y aleluya y estoy. ¿Y qué pasaba cuando Jesús no hacía un milagro? Y en el mensaje del monte no cuenta que él hizo ningún milagro, sino más bien lo que hizo fue pulirlos a todos. Como se dice igualmente en una versión actual, le pasó peinilla a todo el mundo. ¿Qué pasa cuando esas cosas suceden? Porque no podemos hablar del Evangelio a la mitad. A todos nos encanta el poder de Dios, nos fascina, y el poder de Dios es real. Yo lo creo, he sido testigo de milagros como lo fui el día miércoles, pero yo también de las primeras cosas que aprendí fue de los milagros de Dios. Nosotros tenemos hijos con mi esposa porque es un milagro de Dios. Los médicos nos dijeron que jamás íbamos a tener hijos. Mi hijo tenía un problema en su ojo que necesitaba al menos 3 cirugías. Nunca fue operado. Milagro de Dios. Yo fui un alcohólico y un drogadicto durante 17 años. Nunca pude dejarlo en los 17 años. Pero el Señor tocó mi vida, milagro de Dios. Pero yo quiero decirte una cosa. No podemos seguirle a Dios solamente por sus milagros. Porque ¿qué pasa si Dios toca una sola vez tu vida y no lo vuelve a tocar más con milagros? ¿Acaso por eso Él dejará de ser Dios? No podemos servir a un Dios milagrero. Estamos sirviendo y siguiendo a un Dios que es digno de la alabanza y la adoración de su pueblo. Lo seguimos y lo amamos a Él porque Él es Dios y Él nos ha dado su santo evangelio. Y Él está llamando a todas las personas, dice la palabra. Él está llamando a todos a que se arrepientan de sus malas obras, que se arrepientan de su mala vida. Arrepentirse es estaba yendo para allá, me doy la vuelta y no lo vuelvo a hacer. Eso es arrepentimiento. No es un estado del corazón en el que, ay, me siento mal. No es que te sientas mal. Si el sentirte mal te lleva a los pies de Cristo, está bien, pero debes mantenerte ahí. No solamente se trata de llegar a los pies de la cruz, porque después de la cruz todavía hay más vida. Después de la cruz ha sido diseñado por Dios para buenas obras, dice su palabra. Ha sido diseñado para el servicio. En la iglesia de hogar hablaba con los hermanos ahí y les decía, ¿acaso la palabra no dice que debemos de seguir el ejemplo del varón perfecto, que es Jesucristo? Entonces, si hemos recibido salvación y por la gracia de Dios todavía tenemos vida para estar en este mundo, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Hagamos lo que Jesús hizo. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? Él fue muy claro en decir, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y cuando Él nos enseña y nos habla de quién será el primero, nuevamente nos enseña, si quieres ser el primero, sé el que más sirve. Pero eso se va en contra de toda nuestra cultura. Se va en contra de los paradigmas que tenemos en nuestra cabeza. Porque el que sirve siempre será el menos. Yo quiero estar más arriba en la cadena alimenticia. Porque si estoy más arriba en la cadena alimenticia, entonces soy el que más poder tengo. Eso es lo que culturalmente hemos aprendido. Desde pequeños se nos enseña eso. Y contradice claramente la palabra de Dios. Fuimos diseñados para servir.
Y con esto no te estoy diciendo, oh, entonces vamos a ser esclavos. No, servir es un privilegio. Y eso es lo que no entendemos. Pensamos que servir es esclavitud, servir es que lo hagan otros. Yo ya tengo bastante con lo que tengo que hacer. Yo lo he podido mirar muy de cerca en las mismas iglesias en el hogar, con actitudes tales como las que estoy diciendo en ese momento. Pero no son hermanos, claro que son hermanos. Y no me refiero a todos, porque hay quienes vamos a servir y yo quiero servir. Hermoso. Pero ¿y qué pasa con el resto? ¿Acaso no eran 10? Sí. En las iglesias en el hogar, yo ahí a una iglesia le preguntaba, oye, ¿y tu iglesia en el hogar no son como 20 personas? ¿Por qué están 2 o 3 aquí? ¿Te das cuenta? Eso no pasó nada más hace 2000 años. Somos muy emocionales y seguimos a Dios emocionalmente. Estoy de buenas, recibo a Dios. Estoy de malas, que Dios me espere. Estoy de buenas y recibo mi milagro. ¡Y amén! ¡Aleluya! Hermanos, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Yo, amén, amén. ¿Cuántos quieren obedecerle a Dios? Ya vuelvo. Nos puede dar gracia, pero hermanos, analicemos nuestros corazones. ¿De qué sirve la sal si no es para salar? No dice que somos el dulce o el chocolate, porque el dulce y el chocolate lo mantienes en la boca y disfrutas su sabor. Cuando tienes una cucharada de sal en la boca, ¿qué es lo que te provoca hacerlo? ¿Acaso eso no fue lo que dijo el Señor? Tranquilos, no es contra ustedes, dice el Señor. No es contra ustedes. Todo lo que ustedes reciban del mundo no es contra ustedes, es contra mí, dice el Señor. A ustedes no los rechazan, a mí me rechazan, dice el Señor. ¿Por qué enseño esto? Porque es bueno poner un equilibrio entre lo uno y lo otro. Porque es bueno ser sobrios. La palabra de Dios nos llama a ser sobrios. Tener un equilibrio. Por eso aparece el ministerio quíntuple, que es lo que comenzaremos a aprender en las próximas semanas. Con esto estamos terminando sobre evangelismo. Y hay el ministerio quíntuple, y hay el evangelista, como es Mauricio y Percy. Tremendos hombres de Dios, es un privilegio conocerlos. Son evangelistas. Pero hay otros hombres como yo, apóstol, él es más sobrio de cambio. ¿Sí? O Diego Espinosa, que algunos lo conocían, profeta, en cambio él está hablando de todo lo que decía de Dios. ¿Sí? Hay en otro caso maestros que te la dañan todo. Que todo te lo enseñan y chita, tan contento que estaba con los evangelistas. Ese soy yo. Sí. Pero no es ese el propósito. El propósito, dice el Señor, que el ministerio quíntuple está para la sana edificación de su iglesia. Porque Él se mueve en todas esas áreas, pero tenemos que conocerlo a Dios ampliamente. No focalizarnos en una área. No solamente Dios es Espíritu Santo y fuego. O no solamente Dios es Dios Padre y su ley. Ni tampoco es solamente Jesucristo y la gracia. Dios, el Dios soberano al cual amamos y servimos, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso Él pone un equilibrio en medio de su iglesia a través de un ministerio quíntuple, a través de los dones, a través de todo lo que nos ha dado. Con esto voy terminando. A nosotros nos encanta hacer lo que sabemos hacer bien y lo que disfrutamos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que hacer aquello que no disfrutamos y que no gozamos? Hay una frase que marcó mi vida y que no es cristiana,
pero marcó mi vida. Alguna vez le escuché decir a alguien, sí, yo hago algunas veces lo que me agrada hacer y el resto del tiempo hago lo que tengo que hacer. Si solamente hacemos lo que nos agrada hacer, estamos perdiéndonos de poder servir a la gente que está a nuestro lado. Porque cuando hago lo que me agrada hacer, estoy mirando solamente por mí y por mi egoísmo, por mi propia satisfacción. Y el Señor Jesús fue muy claro en enseñarnos de que esa no es la forma de vivir. Entonces, hermanos queridos, yo les animo a que seamos parte más activa de un servicio. Si esta es nuestra casa, colaboremos también con nuestra casa. Y no me refiero nada más, porque algunos van a decir, oh, ya van a levantar la ofrenda otra vez. No, tranquilo, no. No va a pasar eso. Pero lo que sí te quiero decir, seamos más dispuestos y abiertos a servir. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Velemos por las necesidades de quien está a tu lado. No le regreses a ver a los que están a tu lado, para que sepas quiénes existen más aquí. Porque dice el Señor Jesús que velemos por las necesidades primero de los de la casa. ¿Ya velaste por las necesidades de los de tu casa? Y no solamente de esta, sino de tu casa. Tal vez cuántas esposas vinieron sin darle el desayuno a su esposo, inconverso. ¿Cómo quieres que se convierta si lo dejas muerto de hambre en la casa y dice se va dejándome a mí y se va con el otro? Lo ponen al otro, a Jesús lo ponen como el otro. Porque Jesús ha descuidado su casa. No quieres. Si tú tienes a Jesús, ha sido diseñada para buenas obras. Atiende bien tu casa. Varón, atiende bien tu casa. Padres, atiendan a sus hijos. Hijos, atiendan a sus padres. Para buenas obras. Para eso fuiste diseñado. Y en eso glorificas a Dios. Hermanos, hermanas, que no seamos los 9 que no regresaron, que tuvieron mucha fe para recibir su milagro, pero no tuvieron el corazón de obediencia para venir a postrarse a los pies de Dios y glorificarlo y darle la honra al único que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pongámonos aquí. Dice lo siguiente: ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. El Señor ha hecho una obra maravillosa en nuestras vidas. Él nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha restaurado, nos ha sanado. Pero en esta mañana te quiere decir, con ese amor que solamente Él lo puede tener, tal como le dijo a aquella prostituta que estaba a punto de ser apedreada, que cuando el Señor levantó su mirada y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Ella le dijo, ya no están. Entonces el Señor le dijo, yo tampoco te condeno. Pero terminó con estas palabras: vete y no peques más. Al que sanó en el templo, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que algo peor acontezca con tu vida. La vida cristiana no termina en la cruz, comienza en la cruz. El Evangelio de Jesucristo, de Pablo, de Pedro, de Lucas, todos los apóstoles que predicaron el santo Evangelio aprendido de Jesús, te llevaba a la cruz y a sus 7 doctrinas, que es la restauración integral del ser humano delante de Dios, y que es alejar la ira de Dios de tu vida,
Gloria a Dios, porque eso solamente por gracia podemos recibir. Y es este el tiempo de poner nuestro rostro al piso, como dice la palabra ahí, y glorificar a aquel que hizo posible esa obra. Si tú eres sano, también eres salvo. Pero asegúrate de que tu vida y el diseño de aquel que te hizo sea cumplido en tu vida. No es solamente un cliché, Dios tiene algo increíble para tu vida, algo maravilloso para tu vida. No, es verdad. Porque fuiste diseñado para la gloria de Dios a través de buenas obras. Asegúrate de ser la sal que da sabor. Hacer la sal que colocada sobre ese mundo que se pierde, ayuda a preservarlo y a conservarlo. Asegúrate de ser tú, esa persona que da una voz en medio de la oscuridad, glorificando a Dios. Asegúrate de que todos sepan de que tú le sirves al único que vive y reina. De que en medio de un mundo indolente sea tu mano dadivosa. De que en medio de un mundo que no quiere saber nada de Dios, seas tú llevando a Dios, no en un libro, sino en tu vida, viviendo leyes y principios espirituales. Este es el tiempo que Dios ha puesto para hablar a tu vida. Se ha mostrado como el Dios sobrenatural que es, pero también se muestra como el Dios de amor y justicia que también es. Vete y no peques más. No vuelvas a las obras anteriores, porque puede ser que algo peor te ocurra. Sino más bien, sigue la palabra viva y eficaz que transforma tu vida y te lleva a la imagen del varón perfecto en Cristo Jesús. Es lo que Dios te dice, iglesia, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.